Si hablamos de jugadores infravalorados de la época, tenemos que añadir sí o sí en el top al chico que nació en Italia, se crió en España y tiene nacionalidad brasileña. Hoy hablo de Mazinho Jr., Thiago Alcántara. La infancia de Thiago fue la de un niño que tenía un padre campeón del mundo y buscaba un sucesor de su legado. Desde entonces, el pequeño Thiago empezaría a jugar en las categorías infantiles del Flamengo y después de estar en Brasil con su familia, viajarían a España por nuevos contratos de Mazinho donde se encontrarían viviendo durante 6 años, en los que Mazinho Jr. se hacía nombre en las categorías inferiores de varios clubes. A los 10 años volvería a Brasil, destacando de tal manera que en muy poco tiempo tenían a clubes de la envergadura del Real Madrid o del Barcelona tocando la puerta para hacerse con sus servicios. Y aquí está Johnny. Y Thiago, sin pensarlo, aceptaría la oferta del club catalán. Al aterrizar en la ciudad condal, allí conocería a un joven que se encontraba en la misma situación que él, soñando con debutar en el primer equipo, Mario Balotelli. Después de varias temporadas entre el cadete y el juvenil, en 2007 recibió la llamada del entrenador del Barça B, Pep Guardiola, para que subiera al filial y aún siendo juvenil, Rijkaard, entrenador del Barça en ese entonces, le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en un amistoso. Tal era la magia que desprendía que estando en la Masía, varios clubes estaban al tanto de su situación y llegarían a enviar ofertas muy golosas, como fue el caso del Chelsea, que Thiago rechazó al instante. Después de 2 años deslumbrando en el filial, su exentrenador Pep Guardiola ya llevaba un año dirigiendo al primer equipo consiguiendo el triplete. El club era una fábrica de generar jóvenes talentos de la casa por ese entonces. Thiago fue el próximo en demostrar su juego al mundo gracias a tener ficha en el primer equipo, y con tan solo 18 años ya mostró lo que era capaz de hacer. En los últimos 2 años a caballo entre el Barça B y el primer equipo, se estaba formando un jugador con un estilo característico al de estrellas como Xavi y Iniesta. Pero, ¿a cuántos se les comparó con estrellas mundiales y luego fracasaron? ¿Y a cuántos le dieron la oportunidad para deslumbrar y no lo aprovecharon por inmaduros? Infinidad de ellos. En 2009, el Barça comenzaba el año con bajas claves como eran Yaya Touré y Seydou Keita, que debían disputar la Copa África de aquel año. Guardiola tenía que buscar sustitutos y contactó con el entrenador del filial de ese entonces, Luis Enrique. Le recomendaría subir a 3 jugadores que estaban destacando. Los elegidos fueron Víctor Vázquez, Jonathan dos Santos y Thiago. El entrenador que vio cómo estaba forjando su destino en las categorías inferiores sería el mismo que le vería disputar en el primer equipo. Thiago estaba rompiendo todas las barreras y Guardiola sabía el potencial que tenía entre sus manos. Esa temporada solo disputaría 2 encuentros, pero sería suficiente para materializar su primer gol con el primer equipo. Para Guardiola era una buena opción, pero en ese entonces, teniendo en el centro del campo a jugadores como Yaya Touré, Iniesta, Seydou Keita y Xavi entre otros, era difícil hacer hueco entre esos titanes, pero como dije antes, la proyección de Thiago era pocas veces vista y logró disputar 17 partidos la temporada siguiente marcando 3 goles y una asistencia, haciendo que Guardiola empezara a no tener muy clara la alineación. Ese mismo año Thiago tenía un dilema importante, tenía que decidir si representar a Brasil o a España, y en una entrevista zanjó el asunto. Tengo las cosas claras y no voy a generar dudas. El único país para el que quiero jugar es España. La selección tendría un refuerzo de gran calibre para la Eurocopa de 2012. El Barça estaba en un momento de éxtasis viendo el número de estrellas que estaban formando. Al acabar la temporada, Yaya Touré se marcharía al Manchester City dejando un hueco en el club y Seydou Keita ya no formaría parte fundamental de los planes de Guardiola, al apostar más por el trío de la casa. Aún así, ficharían a un mediocampista que estaba deslumbrando en la Premier, Cesc Fàbregas. El equipo en ese entonces tendría el mejor mediocampo del mundo en sus filas. Era una prueba prácticamente imposible poder llegar a hacerse un hueco. Guardiola supo administrar a todos los jugadores de tal manera que Thiago pudo disputar 45 partidos conquistando una Copa del Rey, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y de España. La mejor temporada siendo clave hasta el momento del chico que soñaba con llegar al primer equipo.
Gracias a esa temporada fantástica, Zubizarreta le pondría una oferta de renovación ligando al jugador con el club con una cláusula de 90 millones hasta 2015. Thiago no dudó y su padre Maciño quiso recalcar: en ningún momento dudé sobre si Thiago se quedaba o no. El club siempre nos ha llamado, siempre nos ha dado esa tranquilidad y esa seguridad. La competitividad de Thiago es muy grande, lo ha demostrado ahora en la sub-21. Es un chaval que no se arruga para nada, sabe lo que es el Barcelona y sabe buscar su espacio. Creo que no hay ningún problema con que Thiago se quede en una plantilla con jugadores importantes, como puede ser Cesc. Aquí siempre hay grandes jugadores y hay que pelear y trabajar para hacerse un hueco. El 27 de abril se podría denominar la fecha en la que algo cambió dentro del entorno del Barça, donde el miedo y la incertidumbre abrirían la puerta sin previo aviso y el aficionado se esperaba lo peor. Después de conquistarlo todo en 4 años dejando una huella que prácticamente nadie a día de hoy en Camp Barça ha superado, el técnico dejó entrever que estaba mentalmente agotado y necesitaba un cambio de aires. Fue un golpe duro para el club. Su mano derecha, Tito Vilanova, quien le acompañó durante los 4 años, cogería las riendas del equipo. Thiago tuvo una siguiente temporada bastante regular por culpa de las lesiones y al volver de ellas no tenía los mismos minutos como con Pep. Después de una temporada de altibajos, igualmente el club le brindaba el apoyo y el cariño al jugador pensando que tenían un mediocampista de futuro asegurado por años. Pero en la letra pequeña del contrato constaba que si el jugador no llegaba a cierto número de partidos, podría salir por una cantidad fija antes de agosto, que es cuando pasaría a valer 90 millones. Y uno de los que estaban al tanto de ello fue Pep Guardiola, que al llegar al club germano quería llevarse a la estrella fuese como fuese. Y así fue como un entrenador que se atiborró de ganarlo todo y un jugador que buscaba minutos se volvieron a topar en una circunstancia de la vida parecida entre ambos, que hizo que se volvieran jugador y entrenador de nuevo. Esta noticia no sentó bien en Camp Barça al ver cómo el ídolo del club se llevaba una perla tan fácilmente. Rummenigge, que era el presidente del Bayern por ese entonces, aclaró en una entrevista: Thiago Alcántara era el mayor deseo de nuestro nuevo entrenador, Pep Guardiola. Estamos contentos de haber logrado este gran traspaso. Las actuaciones de Thiago lo habían vinculado con varios clubes de toda Europa, incluido el Manchester United, pero Guardiola tenía la llave. Con solo 22 años cambió de rumbo drásticamente al fichar por el Bayern de Múnich. Todos, incluso él, pensaba que podría estar bastante años en el club. Pocos jugadores pasan una temporada ausente y deciden hacer la maleta en busca de minutos. O al igual, estamos mal acostumbrados al ver cómo a día de hoy hay jugadores que prefieren pasar toda su carrera en un banquillo de un equipo top que buscar un futuro mejor fuera. No iba a ser este el caso. Ese año en Alemania, poco a poco, Thiago fue convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes en el centro del campo del Bayern, en la que los dirigidos por Pep Guardiola lograron el título de Bundesliga con 7 fechas de antelación. Nunca antes ningún equipo había sido tan precoz a la hora de alcanzar el campeonato alemán. Pero todo se torció para Thiago el 29 de marzo de 2014, una semana después de alzarse con su primera Bundesliga. Sufrió una lesión de rodilla que le impediría alcanzar la regularidad en las temporadas siguientes y perderse, además, el Mundial de Brasil de 2014. Cita muy especial para Thiago, ya que su padre Maciño había sido uno de los grandes mediocentros de la historia de la Canariña. Justo el día antes de su vuelta a los terrenos de juego, se celebró el sorteo de semifinales de la Champions League, y su rival no podía ser otro que el equipo que le dio todo, el Barcelona. Todo indicaba que llegaba al 100% para disputar las semifinales sin problema. Sería especial. Obviamente sería muy especial volver a Camp Nou. Thiago reconoció seguir en contacto con muchos de sus excompañeros, sobre todo con su hermano Rafinha, quien formaba parte de la plantilla culé. En el Camp Nou fue el reencuentro también de Pep Guardiola después de dejar el club en 2012. El Barcelona noqueó al Bayern por 3-0 sin dificultad ninguna y dejando uno de los mejores goles de Messi en su carrera. El Bayern de Thiago lo tenía bastante crudo para darle la vuelta. En el Allianz Arena, el equipo alemán sería capaz de plantar cara al club catalán marcando 3 goles que no serían suficientes, dejando un global de 5-3 a favor del Barça. Ese año solo pudieron materializar la liga quedándose a las puertas de la final en las demás competiciones. Thiago ya era clave en la plantilla para Guardiola, consiguiendo el puesto asegurado que tanto buscaba. En solo año y medio ya sería fundamental para el club con 5 títulos que lo avalan.
Con Thiago en el campo, el Bayern ha ganado el 82% de sus encuentros en la Bundesliga desde que desembarcó en Múnich allá por 2013. Dicho de otra forma, cuando el internacional español no puede jugar, el Bayern sufre más de lo normal para sumar puntos. Guardiola no tenía pelos en la lengua para decir cada vez que podía que él era su jugador favorito por encima de otras estrellas del plantel, después de 3 temporadas ganando infinidad de títulos en Alemania, pero a la vez siendo incapaz de llevar al club germano a una final de Champions League. Guardiola aclaró que dejaría el club a final de temporada para unirse al Manchester City en 2016. De esta manera entraría en escena un Ancelotti que firmaría por 3 temporadas después de no entrenar durante un año tras ganar la Champions con el club blanco. En la primera temporada dirigido por el italiano, Thiago Alcántara se destapó. El español fue el motor del Bayern Múnich de Carlo Ancelotti tanto en ataque como en defensa. Thiago estuvo en todas. A nivel individual, Thiago siguió destacando por su capacidad para dictar el ritmo del juego, su precisión en los pases y su habilidad para crear oportunidades de gol. Durante la temporada en la que Ancelotti estuvo al mando, Thiago fue uno de los jugadores más destacados. Sin embargo, a nivel colectivo, el Bayern no lograría los mismos niveles de éxito que las temporadas anteriores, continuando con la racha de no poder llegar a una final europea. El club alemán tenía últimamente tradición de aguantar a entrenadores, pero si sumamos la goleada del PSG por 3-0 y que en bastantes ruedas de prensa los jugadores dejaban en el aire la mala relación entre entrenador y jugadores, la directiva decidió tajantemente cortar la relación con el entrenador. Nunca antes el Bayern había destituido a un entrenador en el mes de septiembre. El Barcelona en ese entonces estaba en busca de un mediocentro titular y decidió contactar con el jugador. En las oficinas del club germano les pareció extraño que el Barça preguntara por un jugador que había dejado escapar en 2013 sin ofrecer mucha resistencia, pero el Bayern fue tajante pidiendo 90 millones por él, que claramente el club catalán no pudo desembolsar esa cantidad de dinero. La cantidad fijada por el Bayern fue una manera de responder tajantemente que Thiago no está en venta. Todo lo contrario, las negociaciones para su segunda renovación con el club estaban en marcha y al cabo del tiempo Thiago la acabaría aceptando. El Bayern del futuro se estaba construyendo alrededor de Thiago y su salida no era una opción real. A la vez, no se podían permitir la espiral que estaba entrando el club de no tener un líder consolidado en los banquillos al no ser digno de un club como era el Bayern de Múnich. La directiva contactó con el hombre que les dio la gloria, Heynckes. La idea era poder acabar la temporada con un líder al mando. Al analizar la situación del club, no dudó en coger los mandos de nuevo y ponerse manos a la obra, asegurando el título de la Bundesliga con relativa facilidad y llegando a la final de la Copa Alemana, donde caerían derrotados por el Eintracht Frankfurt por 3-1, con una actuación pésima de un club de alto calibre. El Bayern estaba en una monotonía de solo conseguir títulos ligueros y en eliminatorias no dar con la clave de avanzar de rondas fácilmente. Hay que aclarar que el Bayern es una bestia que no puedes pasar por alto incluso en una mala racha. De la mano de un Hansi Flick, que solo había entrenado al Hoffenheim, cogería un Bayern en turbulencias llevándolo a la gloria como nunca antes, consiguiendo el sextete para el club germano, dejando hitos para la historia como la goleada al Barcelona 8-2, que si os soy sincero, creo que ni Thiago se podían creer lo que acababan de conseguir por la cara del español. Después de materializar la mejor temporada del equipo en la historia, con un Thiago clave en medio campo, decidió dejar el Bayern de Múnich para buscar nuevos desafíos. En una carta abierta, Thiago describió su decisión de irse como la decisión más difícil de su carrera deportiva. Explicó que su decisión era puramente deportiva y que necesitaba nuevos desafíos para desarrollarse como jugador. Thiago expresó su gratitud hacia el Bayern de Múnich, el club donde creció y se desarrolló como jugador durante 7 años. Afirmó que llegó a Múnich siendo un joven lleno de sueños y se fue completamente satisfecho, identificado con un club, una historia, una filosofía, un idioma y una cultura. Thiago se unió al Liverpool en un contrato de 4 años por al menos 20 millones. En su etapa en Inglaterra ha tenido una serie de desafíos, particularmente con las lesiones. Recientemente, después de una ausencia de 10 meses, debido a una lesión de cadera, Thiago volvió a jugar en un partido contra el Arsenal, pero lamentablemente sufrió una nueva lesión muscular. En términos de logros, Thiago ayudó al Liverpool a ganar la FA Cup en 2022, y a pesar de los desafíos, Thiago es muy respetado y se le considera un jugador valioso.
De hecho, antes de su última lesión, se informó que el Liverpool estaba considerando ofrecerle una extensión de contrato. Después de la lesión, la semana pasada volvería a disputar un partido entrando en el minuto 85 y con solo 5 minutos dentro del terreno de juego, después de estar tantos meses sin jugar, serían suficientes para tener una recaída que, nuevamente, le tendría un tiempo alejado de los terrenos de juego. En Inglaterra se da por hecho que Thiago, que ha ganado una Copa y una Supercopa con el Liverpool, abandonará Anfield este verano. El hijo de Maciño termina contrato y no tiene visos de que vaya a renovar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, fanatics. Espero que os haya gustado mucho y si es así, no cuesta nada dejar un like y suscribiros. Muchas gracias y hasta la próxima.